Arroba en Contexto Piso I, arroba Carlos Penalosa y nuestro WhatsApp 0412-700-7606. Acompáñenos en esta entrevista con Luis Vicente León, socio director de Data Analysis. Siempre un gusto que esté con nosotros por acá en estudio. Encantado. Un país bastante convulsionado el que hoy nos reúne con Luis Vicente León, que escribía en su Twitter, y por allí quisiéramos comenzar la entrevista, porque ayer hablábamos de este tema, de lo que fue el fin de semana, estos casos de corrupción, las acciones del Ejecutivo, de las autoridades venezolanas respecto al ataque precisamente contra este flagelo, pero Luis Vicente León escribía el impacto que esto tiene desde el punto de vista económico. Vamos a colocar en pantalla, para leer rápidamente, parte de ese escrito que él hacía en las redes sociales. Decía que la principal razón que explica la caída del consumo este trimestre, estamos hablando del primer trimestre de 2023, es un cortocircuito que se generó desde octubre con el flujo de divisas vinculados a impago de operaciones petroleras supuestas a cobrarse por vía criptoactivos y la irregularidad en los pagos en el efectivo ruso. En las últimas semanas, luego iniciados los cambios en PDVSA, las investigaciones que hoy ocupan la prensa nacional, el flujo de caja de petróleos de Venezuela mejoró y esto le ha permitido cierto nivel de holgura al gobierno para estabilizar el tipo de cambio, aún no el consumo. Básicamente, nuestro invitado plantea que estos casos de corrupción no se conocieron el viernes, no se conocieron el jueves. Esto es un tema que ha venido afectando el funcionamiento del Estado desde por lo menos el último trimestre de 2022. Sin duda. Nosotros estamos viendo prácticamente el final de esta historia. Bueno, no sé si el final completo, pero todos los días aparece algo nuevo. Los capítulos culminantes del proceso. Ya en octubre del año pasado comienza a registrarse un problema de flujo de caja importante del gobierno venezolano. No estaba claro cuál era la razón por la que ese flujo de caja se había afectado. ¿Por qué? Bueno, porque no había habido una caída brutal en el precio del petróleo, no había caído de manera significativa los volúmenes de colocación de petróleo en el mercado internacional. Entonces, ¿qué explicaba que tú tuvieras una crisis de flujo de caja que ya la empiezas a notar clarita en la devaluación de noviembre? Claro. O sea, el gobierno había perdido la incapacidad del Estado de poder inyectar, de colocar ese efectivo en la banca privada y luchar contra la devaluación, que había sido su estrategia en los últimos 2022. 2 años. O sea, cuando tú dices, se devaluó la moneda, la pregunta, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Porque no tenía plata, porque le había colapsado su flujo de caja. Cuando tú empiezas a revisar qué es lo que consigues, que lo que sí había cambiado es que todo el sistema a través del cual tú recibías esa plata de tu exportación petrolera en el mercado negro, recordemos que Venezuela tiene sanciones internacionales. Le imposibilita negociar directamente. Tú no puedes cobrar tu petróleo, tú no lo puedes cobrar en una transferencia, como lo habías cobrado toda la vida, porque no hay bancos para el Estado, porque el Estado no tiene un sistema financiero en lo que podemos llamar las finanzas americanas o europeas. Entonces, ¿cómo le pagaban? Le pagaban en efectivo. ¿Y quién le pagaba? Le pagaba Rusia, usualmente en un proceso de ingeniería financiera muy sofisticado, porque ese petróleo no iba para Rusia, ese petróleo va a Asia, que le compra, por cierto, con descuento en crecimiento, el petróleo a Venezuela. Bueno, con la guerra de Ucrania se complican los pagos rusos. Primero porque no tiene tanto dinero como tenía en el pasado, se le complican también sus formas de acceso a divisas, pero también porque Rusia se convierte en un competidor de Venezuela en el mismo mercado, claro. O sea, en el mismo mercado negro. Por lo tanto, claro, al estar sancionado en Europa, tiene que buscar los mercados. Absolutamente, igual que Venezuela. Tienes que buscar dónde, carrizo, tú vas a colocar tu producto. ¿Qué hace Venezuela como respuesta? Algunos empiezan a decir, bueno, entonces lo están haciendo de manera opaca y la corrupción. Eso es lo típico. No quiere decir que sea bueno, estoy diciendo es lo típico de un país que está sancionado. O sea, si yo te sanciono y te impido que tú vendas petróleo en el mercado americano, en el mercado europeo, ¿qué hace ese país? Se voltea y empieza a buscar los mercados negros. ¿Cómo son los mercados negros? Por naturaleza, un mercado negro es opaco, no controlable, difícil de auditar, lleno de operaciones absolutamente raras y oscuras. Ese es el mercado donde tú estás, donde están los rusos ahora, donde están los iraníes, donde están los venezolanos. Yo no estoy diciendo que la culpa de la corrupción sea la sanción, lo que estoy diciendo es que si tú tienes sanción, claro, tú participas tienes que recurrir a esos en esos mercados. Bueno,
¿Qué ocurrió? Que como tú no estabas cobrando como estabas cobrando, que ya tú tenías un sistema más o menos coordinado, tuviste que buscar alternativas. ¿Y dónde buscaste las alternativas? Las alternativas las empiezas a buscar en los mecanismos de pago a través de criptoactivos, es decir, por la criptomoneda. ¿Por qué? Bueno, porque la criptomoneda no pasa por los bancos americanos, claro, por los bancos europeos. Bueno, ¿qué ocurrió? Que empezaste a meterte ahí a las autoridades y empieza a haber un desfase entre la colocación de petróleo y el cobro de ese petróleo. Acuérdate que tú no mandas un petróleo hoy y lo cobras mañana. El mismo día. O sea, eso tiene periodo. Entonces, hasta que tú te das cuenta de lo que está pasando, pueden pasar varios meses y está todo como medio escondido. Pero tú empezaste a enviar un petróleo que no cobrabas. O sea, que había un desfase. Cuando te empiezas a dar cuenta, empiezas a llamar. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la plata? Y bueno, no, que ya viene, que viene mañana, que viene pasado, que ya estoy a punto. Y empieza a girar un problema de flujo de caja que desequilibra la economía y la capacidad de acción del gobierno. Eso fue octubre, eso fue noviembre y diciembre del año pasado. Ahora, ¿qué pasó como respuesta a eso? Algunos dicen, entonces el gobierno se vino a dar cuenta este fin de semana. Para nada. No. Primero, lo decía el Ejecutivo, cambian el presidente de PDVSA. Esa ya fue la primera señal de que tenían un problema importante en el juego. O sea, tú te cambiaste el presidente y el presidente nuevo de PDVSA viene a hacer un proceso de auditoría. Paralizó todas las... Claro, él va a auditar a ver qué es lo que está pasando, porque no le cuadran los números. A nadie le cuadraban los números. Están saliendo buques, tú sacas la cuentica y no ves los reales. Entonces empiezas a ver qué está pasando. Cuando empiezas a hacer la auditoría, ya hace más de mes y medio que uno de los actores importantes que controlaba este sistema termina preso. O sea, tú estabas hablando de los presos de este fin de semana, pero es que hay presos antes que estos presos. Estos presos son el coletazo final de la investigación que se había desarrollado sobre este proceso. Bueno, y termina aquí. Ahora, ¿qué significa que termina más público que hace unos meses? ¿Qué significa además que el gobierno lo coloca sobre la mesa con bombos y platillos? Primero, algunos pueden identificar esto como una guerra interna dentro de la revolución. Mucho se ha reducido el discurso a eso, que es una lucha entre bandos del oficialismo. Yo creo que eso es un análisis simplista del proceso. A ver, ¿por qué digo que es simplista? Hay bandos dentro de la revolución. Claro, hay bandos en la revolución, hay bandos en la oposición, hay bandos en la gente que no tiene ninguna conexión política, o sea, se fracturan porque hay diferencias, intereses, callos, hay de todo en ese proceso. Yo no estoy diciendo que no hayan grandes bandos dentro del chavismo, pero lo que te estoy diciendo es que este no es el resultado de una guerra entre bandas o bandos. ¿Por qué? Bueno, porque si tú estuvieras diciendo que el resultado de una guerra entre bandos es que le inventaron unos casos para destruir a los enemigos. No, aquí no hay ningún invento, aquí hay un petróleo que salió y no se cobró. Ahora tú puedes decir, bueno, pero lo acusaron y lo buscaron y eso es otra cosa. Claro. Es decir, bueno, claro, si son enemigos, pero a lo mejor estarían celebrando que finalmente pudieron demostrar que habían algunos problemas importantes de corrupción. Pero el resultado no es porque hay bandos, el resultado es porque hay una crisis de flujo de caja. Y esa crisis de flujo de caja, ¿quién afectó? No afectó al pueblo venezolano solamente, como muchos otros actos de corrupción. ¿Eso quiere decir que sí existen? Al gobierno. Y el gobierno se volteó y dijo, ¿quién me dejó este hueco? Bueno, no puedo decir la palabra, pero lo que habrán dicho es, agárrame a quien me generó este hueco y no me importa quién sea, lo destruyo. Y sí existe ese hueco porque también se ha simplificado el discurso comparando la cifra que ha trascendido en redes sociales con lo que se está negociando en México. ¿Existe ese hueco de 3.000 millones de dólares? Mira, no digo, por la capacidad de ventas de petróleo, los compromisos de la nación. Ni la más remota idea de cuánto es ese hueco. Porque tú ahorita lo que obviamente que hay actos de corrupción, comisiones, hay pérdida de dinero, hay un montón de cosas vinculadas, pero todavía no estamos ni cerca de saber la magnitud. A lo mejor es menos que eso, a lo mejor es más que eso, no lo sabemos. Aunque sí te puedo decir que difícilmente en un país que está estrangulado
con problemas muy importantes de flujo de caja, realmente se desaparecieron 3.000 millones de dólares solo de actos de corrupción. Eso probablemente son temas mucho más complejos que habría que analizar. Lo que sí es verdad es que tú disparaste petróleo que no cobraste. Eso no quiere decir que no lo vas a cobrar nunca. De hecho, cuando ocurren las detenciones de este fin de semana, ya las 3 semanas previas, el flujo de caja de PDVSA había mejorado dramáticamente. Y de hecho, tanto había mejorado el flujo de caja de PDVSA, después de todas las investigaciones, paras las cosas, aprietas tuercas y empiezas incluso a vender con prepagos. Es decir, tú aquí no estás despachando petróleo venezolano si no te lo han pagado. Y eso fue las decisiones finales de la PDVSA más reciente. Por lo tanto, ya tú lograste cierto equilibrio. Es decir, ¿qué pasa? Cuando él decide, o el gobierno decide que va con todo y lo va a mostrar el ataque a la corrupción, probablemente lo está haciendo por 2 cosas importantes. La primera, primero porque lo afectó a él. Claro. Sí, si no le hubiera afectado a él, o no se da cuenta o no le importa. Porque eso pasaba en otros miles de cosas de actos de corrupción en Venezuela. Pero cuando te afectó a ti y tu capacidad de acción, el doliente eras tú y tú resulta que gobiernas. Por lo tanto, te vas contra ellos. Pero ¿cuándo vas? Vas, primero cuando ya sabes más o menos el avance de las investigaciones. Segundo, vas cuando tú puedes anunciar eso, seguro de que una vez que tú tomaste esta decisión, en breve tú vas a ver más plata en el mercado. En breve tienes el flujo de caja resuelto y en breve vas a poder controlar la devaluación. Porque entonces ahora tú vas a decir al revés. Mira, yo hice esto, soy serio y además pude resolver el problema. Lo dice Luis Vicente León también en ese tuit que colocaba que esto puede significar para el segundo semestre de este 2023 una mejora en el consumo, en el flujo de caja del Estado venezolano y por supuesto tiene su impacto en el Producto Interno Bruto. Vamos a hablar de eso el segundo semestre porque los números hoy de la economía, por lo menos los que plantea con industria, los que plantean con Secomercio, es una economía que está desacelerando en su consumo. Al regreso lo conversamos con nuestro invitado y también vamos a leer su participación en redes sociales, @encontexto_piso_i, @carlospenalosa y recuerden también en WhatsApp 0412-700-7606, nombre, apellido, de dónde nos escriben y por supuesto con respeto para nuestro invitado.